ayer lo que hicimos fue del enunciado que nos dieron, hicimos una abstracción de los objetos que iban a ayudarnos a solucionar el problema, y esa abstracción, ¿en dónde la reflejamos? En un diagrama de clase que contiene tres partes. Acuérdense que el diagrama de clase hay que hacerlo así con las rayitas, así como se ve aquí. Nada estilizado o nada de que no pongo las rayitas. Bueno, la primera parte es el nombre de la clase. La segunda parte vienen los atributos, que son las variables con su tipo de dato, y también ponerles que son privados. Y el tercer rectángulo se ponen los métodos. Hago nuevamente la aclaración. Yo casi siempre voy a poner nada más los métodos de cálculo, pero habría que poner todos los get y los set que ya tiene la clase. Esto ya lo codificamos. Vamos a abrir el proyecto. Codificamos la clase, ¿verdad? Ok, entonces, la clase de alumno, pues si checamos aquí nuestro diagrama, vamos a ponerlo aquí. Bueno, ahí se ve más o menos nuestra clase. Espero que se vea más grande. Ahí se ve nuestra clase, ¿sí? Los atributos, ¿qué es lo que va a contener siempre en nuestras clases? Los atributos son los datos con su tipo de, obviamente su tipo de dato, y indicar que son privados. Constructores, que generalmente van a ser dos. A ver, jóvenes, se oye mucha plática. Generalmente van a ser dos constructores, el de default y el parametrizado, que de momento va a contener por cada atributo un parámetro, no siempre tiene que ser así. Luego tenemos los métodos getSet. ¿Para qué nos sirven? Get para obtener valores del objeto, set para ponerle valores al objeto. Tenemos el método toString, que lo utilizamos cuando necesitamos representar el objeto como una cadena de caracteres. Mandamos llamar el método toString. En algunos contextos lo manda a llamar automáticamente, porque es un método, pues, que cualquier clase que definamos siempre va a tener el método toString por herencia. Bueno, y luego ya después vienen los métodos que le dan una utilidad a esta clase, que son los de proceso. Bueno, vamos, ya tenemos una aplicación para probar. Aquí probamos nuestra clase, y ahora lo que vamos a hacer es, pues, lo que nos pedía el enunciado. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? Una aplicación visual, ¿sí? ¿Cuántos alumnos vamos a trabajar? Ahí dice 3 alumnos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar una aplicación visual. Voy a agregar un frame. Sí, ya la aplicación que nos pidieron, ¿verdad? Ok, entonces vamos a agregar un frame. Sí, porque acá lo que hicimos en modo consola fue nada más probar la clase, a ver si estaba trabajando bien. Se va a llamar, o yo le voy a poner JFrame alumnos. Alumnos. En realidad lo que estamos haciendo es ponerle un nombre a una clase. La clase es del tipo JFrame, pero nosotros vamos a especializarla con lo que le vamos a agregar a esa clase. Es un frame, sí, es un frame. Le puse como nombre JFrame alumnos. Y ahí me agregó ese frame. Bueno, fíjense, ¿cuántos objetos de la clase alumno vamos a trabajar? 3, ¿verdad? ¿Cuántos datos tiene cada objeto de la clase alumno? A ver, más, ¿no? ¿Cuántos son aquí? ¿Cuántos datos? 5, ¿verdad? Son 5. Bueno, entonces van a ser 5 datos que se le van a pedir al usuario por cada alumno. Y si van a ser 3 alumnos, en total, ¿cuántos datos le vamos a pedir? ¿Cuántos? 5 por cada alumno. Pero van a ser 3. Entonces, ¿cuántos en total? 15. Son 15. Los podemos pedir en campos de texto. Ponemos 15 campos de texto, 5 por cada alumno. Pero mejor vamos a utilizar, pues, una tabla. Vamos a usar un JTable. En los ejercicios que hemos utilizado el JTable,
no siempre conocemos el número de renglones y por eso se lo preguntamos al usuario en tiempo de ejecución. Pero aquí, en este caso específico, sí sé cuántos renglones va a tener porque son 3 alumnos. Entonces, vamos a agregar ahí un JTable. Vamos a agregarlo ahí. Y este JTable nada más va a tener 3 renglones, uno por cada alumno. Por eso lo voy a hacer así como que más cortito. Le voy a cambiar de una vez algunas propiedades como el tamaño de la letra la voy a hacer un poco más grande. De 15 la voy a llevar a 18. Y el alto del renglón también lo voy a ampliar porque esto es para que no salgan tan pequeños los números. Me voy a ir al row height y en lugar de 25 le voy a poner 27. Son píxeles. Acá en el row height es el alto del renglón. Y ahora sí le voy, por default siempre me pone 4 renglones y 4 columnas. 27. Es que el tamaño por default es 25, yo lo amplié un poquito para que cupiera el tipo de letra que también amplié. Bueno, nos vamos a la contenido de la tabla y renglones sé que van a ser 3 porque son 3 alumnos. Y columnas, ¿cuántas van a ser? Van a ser 5 para los datos del alumno. Son su nombre y 4 calificaciones. Entonces, necesito 5 para los datos del alumno. Pero obviamente aquí mismo le vamos a mostrar el resultado, que es la calificación, ¿no? Entonces ahí ya llevamos 6. Pero seguramente, me voy a venir para acá, seguramente el usuario no se va a conformar con la calificación final, sino que va a pedir también cuánto aporta cada actividad para llegar a esa calificación final. Entonces, pues ni modo, el usuario siempre pide cosas. Entonces aquí, me ayuden por favor a esta operación que ayer nomás me dijeron el resultado final. La voy a hacer por partes porque seguramente eso también lo va a querer saber el usuario. Entonces, me ayudan otra vez. 82 por .06, ¿cuánto da, por favor? Para poner aquí cada una de las operaciones, ¿sí? 4.92, gracias. Luego, vamos a agregarle ahora 91 por .14. 74, gracias. Luego, 56 por .22. 32. ¿Sí? Gracias. Y finalmente, 73 por .58. Gracias. Esto, si lo sumamos, pues me va a dar el 72.32. Pero el usuario sí quiere ver esta información porque vamos a suponer, Pedro Pérez tiene un 82 de pura, considerando la pura asistencia, tiene un 82% de asistencia. Pero realmente, ¿eso cuánto le aporta a su calificación final? Pues le aporta el 82 por el .06, aporta 4.92 a este total, aporta 4.92. Y así cada uno. Las tareas, aunque sacó 91, de acuerdo a su ponderación, ¿qué aporta? 91 por .14 aporta 12.74 puntos, ¿sí? Entonces, esa información también la vamos a mostrar en la tabla. ¿Cuántas columnas más? Ya llevamos 6. 5 de los datos de cada empleado, alumno, y uno de su calificación final. Ahí ya van 6. ¿Cuántas más vamos a agregar? Otras 4. En total van a ser 10 columnas. Entonces, vamos a reflejar eso en nuestro JTable. Le vamos a decir que son 10 columnas. ¿Sí? Bueno, solo las 5 primeras van a ser editables porque el resto son cálculos y no podemos permitir que el usuario le modifique resultados. Entonces, de una vez voy a poner las últimas 6, las voy a poner no editable. 2, 3, 4, 5, 6. Es editable hasta, caray, deben ser 10, entonces me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, está bien. No, es que nada más son 5, ¿verdad? Son 5 no editables. Es las 4 calificaciones parciales y la calificación final. Bueno, vamos a ponerle títulos ahí a las columnas.
La primera columna va a ir el nombre del alumno. Entonces aquí le voy a poner alumno. Y así me voy a ir. Voy a seguir este orden que está marcado aquí. ¿Sí? El que está... Bueno, este orden que está aquí. Va primero el nombre y luego... ¿Por qué no me deja? Ah, es que estoy acá, ¿verdad? Bueno, y luego siguen la asistencia. Voy a ponerle aquí asistencia. Y luego acá seguiría las tareas. Después la calificación por proyecto. Le voy a poner nada más proch. Mande. Por ejemplo, asistencias y al lado y en la siguiente columna lo que aporta. Pues eso depende del usuario, ¿verdad? Yo, desde mi punto de vista, a mí se me hace más claro de la otra forma, pero se pueden acomodar de otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo voy a acomodar primero, y aparte para, bueno, no sé, para que quede bien delimitada la zona de captura de los cálculos. Entonces, voy a poner, ¿qué sigue? Examen. Estos sí son hasta ahí, ¿verdad? Bueno, esas primeras 5 columnas son los datos que el usuario debe capturar, aunque nosotros sabemos que por comodidad o por practicidad generamos datos aleatorios. Bueno, entonces ya las siguientes columnas van a ser calculadas. Entonces aquí va a ir de asistencia cuántos puntos obtuvo ya para su calificación final. Entonces le voy a poner PTS como abreviatura de puntos y luego asistencia. Y luego acá también le voy a poner puntos de tareas en el mismo orden. Y luego puntos de proyecto, puntos de examen, y acá va a decir calificación final o calificación. Así quedará. Ahora, ¿cómo acomoda las columnas? ¿Qué ancho les da las columnas? Pues hace una división. El ancho del JTable entre el número de columnas y a cada una le toca lo mismo. Y eso pues no siempre es lo que necesitamos. Aquí voy a hacer más amplio el JTable y el frame. Pues porque sí voy a requerir más espacio, ¿verdad? Algo así. Bueno, nosotros ya tenemos fijo y por eso lo definimos en tiempo de diseño, 3 renglones y 10 columnas. Los renglones van del 0 al 2, las columnas van del 0 al 9. Vamos a probar esto. Y pues sí se notan los renglones, ¿verdad? Pero las columnas no. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que se vean las columnas? Voy a hacer varias cosas, miren. Un poquito más, menos alto el JTable para que quede más o menos el área de los 3 renglones. Luego, vamos a ponerle la cuadrícula a todas las celdas y algunas columnas le voy a dar más espacio, sobre todo la del nombre. En el nombre del alumno necesito más espacio que en las demás. Ok, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que muestre las rayas, el cuadriculado? Bueno, es a través de un método que se llama setShowGrid. Pero pues primero le voy a poner el nombre a este JTable, se va a llamar JTable alumnos. Alumnos. Luego, en donde pongo, le digo que muestre la cuadrícula, lo vamos a hacer en el constructor. Ya ahorita sí sabemos que este es el constructor del frame. Es un método que no regresa nada, ni void, se llama igual que la clase, y este es el constructor. Y aquí yo puedo aprovechar para poner todo lo que quiero que ocurra al inicio. Entonces aquí le voy a decir JTable alumnos .set show grid y va a ser aquí verdadero. ¿Sí? Y dije que también voy a hacer algo. Le voy a cambiar el ancho de la columna donde va el nombre. Ahí necesito más espacio. Así es que me regreso al diseño. Lo voy a hacer un poquito más corto porque que abarque nada más los 3 renglones.
Y me voy a regresar a la configuración de la tabla. Y en donde dice columnas, cada columna tiene ciertas propiedades y las básicas son las que vienen ahí en esta lista. ¿Cuáles son las básicas? El tipo de dato de la columna, que nosotros siempre le dejamos object. Si es modificable el tamaño o si es editable. Pero hay otras propiedades, otras varias. Y algunas de ellas vienen aquí. Entonces voy a señalar donde va el nombre del alumno. Y vean cómo acá se abren otras opciones. Y le voy a decir que en ancho que no haga el de default. El de default es el que asigna el mismo tamaño a todas las columnas. Le voy a decir aquí, en lugar de default, le voy a poner 200 píxeles. Sí, por otros ejercicios que he hecho, sé que con 200 es un tamaño adecuado para poner un nombre. Le doy 200 y le doy cerrar. Entonces ya quedó así. Ya vean cómo el alumno tiene más espacio. Vamos a ver cómo se visualiza. Ya se ve un poquito mejor. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos pide que le vamos a pedir al usuario cierta información? 5 datos por cada alumno. Pero ¿con qué debe responder la aplicación? ¿Qué es lo que debe mostrar? Ya el resultado. La calificación final y todo esto, ¿verdad? Y también los promedios. Acá en el enunciado dice que debo calcular promedios. Aquí, la calificación final, eso ya lo tenemos. Y luego, el promedio general, así como el promedio por actividad, el promedio de asistencias, de tal. Entonces son varios promedios. Son básicamente 5 promedios, uno por cada actividad y el promedio general, que es el promedio de calificación. Bueno, entonces, como son varios resultados, los podemos poner en etiquetas y que coincidan con las columnas del JTable, pero también podemos ponerlo en otro JTable. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a duplicar este JTable. Le voy a dar botón derecho y duplicar. Pero este JTable lo voy a acercar lo más que se pueda y nada más va a tener un renglón que es en donde van los resultados. Entonces voy a hacerlo más pequeño, ahí, y le voy a decir que va a tener solo un renglón. Sí, y las columnas pues van a ser las mismas. Le doy tabla de contenido y en los renglones, en lugar de 3, le voy a decir que tiene solo un renglón. Sí. ¿Vamos a copiarla? No, nomás voy a modificarlas. Y le voy a poner como nombre JTable promedios. JTable ¿Son promedios generales? promedios. Son promedios, sí, de todas las actividades y el promedio general. Aquí se supone que cuando ya calculemos, aquí me va a poner el promedio de puntos de asistencia, el promedio de tareas y luego el promedio general, aquí. Bueno, si lo ejecutamos, ¿qué pasa? ¿Qué le faltaría a este JTable? El show grid, ¿verdad? Ahora, nada más con el fin de utilizar otro método, yo sé que los renglones ahí no son muy importantes que los raye porque nada más es uno, pero las columnas sí. Entonces, nada más para usar otro método, me voy a regresar al código fuente y en el constructor le voy a decir que el JTable alumnos, no, promedios, y tenemos 3 set show, voy a utilizar ahora el de líneas verticales, ¿sí? Y le voy a poner aquí true, porque como es un solo renglón, El otro. y aparte, fíjense, tiene un solo renglón. ¿Qué número de renglón es si solo tiene uno? ¿Qué número de renglón es? El 0. Bueno, y yo quiero aprovechar la columna donde va el nombre del alumno, pero en el JTable de los promedios, para poner un letrero que diga promedios. Entonces lo voy a aprovechar aquí mismo y le voy a decir JTable promedios punto, y aquí le voy a decir set value, voy a poner un dato en el renglón 0, columna 0 de ese JTable,
es la primera celda. Y ahí, esto es recibe un object, yo le puedo poner cualquier tipo de dato. En este momento le quiero poner una cadena. Entonces le diría, va a decir la cadena promedios, voy a ponerlo así con espacios. ¿Así? Entonces ya para que diga ahí que va a poner los promedios. A ver, vamos a probar. A ver, ahí ya me dice promedios, ¿va? Estas primeras 5 columnas no van a tener resultados, sino las últimas 5. Estos son los promedios que quiere. Bueno, entonces ya estamos listos para empezar. No podemos calcular porque, pues, o para calcular necesitaríamos capturar datos y pues nos vamos a tardar un buen ratito capturando 15 datos, ¿no? Por eso, normalmente agregamos un botón de números aleatorios, de datos aleatorios. Bueno, voy a agregar 2 botones. Un botón, lo voy a poner por aquí. Este va a ser para calcular. Calcular. Y le voy a cambiar el tamaño de la letra a 24 y el nombre. Entonces, el nombre va a decir JBoot calcular. Y el tamaño de la fuente voy a poner a 24. 24. Y entonces voy a duplicar este botón. Y luego lo pongo por acá. Y aquí va a decir aleatorios. Y desde luego el nombre también lo voy a cambiar. JBoot aleatorios. ¿Así? Voy a subirlo un poquito más. Ahí. Así, ¿verdad? Un calcular y otro aleatorio, sí. Vamos a empezar con los datos aleatorios. A ver, díganme ustedes, antes de empezar, ¿en qué columnas deben ir los datos aleatorios? Esta es la 0. 0, 1, 2, 3, 4, llega hasta 9, porque son 10. Entonces, aquí deben de ir nombres de alumnos, no son números aleatorios, son nombres aleatorios. Entonces, me voy a brincar ahorita vemos cómo le hacemos. Pero luego vienen la columna 1, 2, 3 y 4. Aquí es donde se van a generar calificaciones aleatorias, o el usuario capturaría, en todo caso. Entonces, se trata de recorrer los renglones del JTable de la columna 1 a la columna 4, y ahí vamos a poner calificaciones. Y después vemos cómo ponemos aquí nombres aleatorios. Y ya lo demás se va a llenar con los cálculos que hagamos ya con los objetos. Entonces, pues vamos a primero codificar el botón de aleatorios. Este botón de aleatorios, bueno, voy a necesitar un objeto de la clase random. Ya no voy a decir una variable de la librería random, un objeto de la clase random. Por eso aquí nosotros le podemos poner cualquier nombre. Yo siempre le pongo azar. New random. ¿Sí? Esa librería pues no está presente, hay que agregarla. Y entonces vamos como son 3 renglones, yo puedo hacer un ciclo del 0 al 2. Pero no sé si después el usuario quiera meter más alumnos, entonces me conviene mejor recorrer todos los renglones que tenga en ese momento el JTable. Vamos a poner un ciclo que va a recorrer renglones, todos los renglones, ¿sí? Así es que voy a poner R menor que JTable alumnos. Punto. ¿Cuál método voy a utilizar para getRowCom? ¿Sí? Y voy a recorrer columnas, pero no todas. Nada más de cuál a cuál dijimos. En la primera, que es la 0, ahí va el nombre. Entonces, esa no la voy a usar de momento.
Entonces va a ser de la 1 a la 4, porque de la 5 en delante son puros resultados, no voy a generar datos ahí. Entonces, vamos a poner aquí un ciclo de columnas que va a empezar del 1 y va a terminar en el 4, inclusive el 4. ¿Sí? ¿Por qué no empecé del 0? Porque en el 0 va el nombre. ¿Por qué llegué hasta el 4? Porque nada más son 4 datos de cada alumno. 4, y ahorita tenemos pendiente el nombre. Bueno, entonces vamos a utilizar el método setValueUp, salud, para ponerle un valor aleatorio. Entonces sería jtable alumnos.setValue, renglón R, columna C, está bien. Vean, si le dejo azar, no me marca error. Recordemos que el tipo de dato que recibe un setValueAdd es object, y object recibe cualquier tipo de dato, inclusive un dato o un objeto de la clase random. Bueno, inclusive, bueno, ahí le voy a poner azar. Así lo voy a dejar a ver qué sucede. Le voy a decir aleatorios y vean cómo sí llenó el rango que queríamos. Los 3 renglones y nada más estas columnas. ¿Qué es lo que me está poniendo aquí? ¿De dónde creen que saca esa información el objeto azar? Es el paquete, pero ¿quién le proporciona esa información? Hay un método que ya vimos, ¿no? Un método que les dije, es el que nos sirve para representar un objeto como cadena. El método toString. O sea, aquí, para visualizar el objeto, manda a llamar el método toString. En algunos contextos lo manda a llamar solito, como aquí, en otros no. ¿Y cómo podemos realmente comprobar? Bueno, vamos a, en lugar de, no es lo que necesitamos, nada más quiero probar. Voy a poner aquí, a crear un alumno, ¿vale? Porque es una sola instrucción. O sea, como esta es una sola, este for solo veo otro for. Y este... Ah, no, pues le puedes poner llaves, pero hay que abrirla y cerrarla, ¿no? No sé si te falte. Bueno, miren, esto no es necesario, pero quiero hacer una prueba. Voy a crear un alumno X, no se ofendan, igual a new alumno, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí que en lugar del azar que ponga el X, recibe cualquier variable, cualquier tipo de dato. Vamos a ver qué hace ahí. ¿Qué me puso aquí? Mandó llamar el método toString. ¿Sí? O sea, el método toString por eso lo tenemos que poner porque en algunos momentos lo vamos a requerir. Tal vez no en todos los ejercicios lo vamos a usar, pero en muchos sí. Bueno, entonces, obviamente, pues yo no quiero eso, ¿verdad? Nada más es para comprobar que el setValueAdd recibe cualquier tipo de dato en el valor, porque es object. Bueno, aquí esto pues no va, no aplica. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle un valor aleatorio con el nextInt. Vamos a decir que se van a generar calificaciones entre 30 y 100. Entonces, 30 y 101. Acuérdense que el next del azar no llega hasta el último número. Si yo le digo del 30 al 101, va a ser del 30 al 100. Ok, entonces, vamos a ver si ella... Bueno, que acá ahorita se va a ver. ¿Sí? O sea, me está generando números entre 30 y 100. El 100 como que no llega, ¿verdad? Bueno, ahí ya llegó un 100. Ok, pero ahora lo que falta es que generar los nombres. Podemos explorar a ver si el azar trae algo que me regrese un nombre. ¿Ustedes creen que traiga? No, ¿verdad?
Y luego, ¿qué nombres va a traer? ¿En qué idioma o cómo, verdad? Los números son universales, pero pues los textos no. Entonces, eh, ¿cómo le vamos a hacer para...? Sí hay clases y métodos de otras clases que me generan, por ejemplo, una cadena aleatoria o un carácter aleatorio. Pero se imaginan, uno que me genere una cadena aleatoria, pues no me va a generar nombres, me va a generar así puros garabatos, ¿no? Pero aleatorios. Para ciertos propósitos es bueno eso, para nosotros no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar acá. Voy a crear un arreglo, lo voy a visualizar aquí. Voy a crear un arreglo, pues hasta ahí, más o menos hasta ahí, ¿sí? ¿De cuántos elementos vamos a poner cuántos? A ver, ¿cuántos elementos tengo aquí? 9, ¿sí? Bueno, este arreglo va a ser de cadenas y las cadenas van a ser nombres. Entonces, a ver, le voy a poner como nombre del arreglo, nombres. Así se va a llamar. Entonces, bueno, voy a llenar aquí con nombres que se me ocurran ahorita. Así, puros nombres sencillos, ¿sí? José. Hay ustedes los que, bueno, yo voy a poner aquí los que se me ocurran. No, no voy a poner acentos, ¿eh? Lo estoy poniendo entre comillas porque es un arreglo de cadenas. No sé, se me ocurrieron eso, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente vamos a poner nombres, pues, de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a aplicar aleatorio es la posición, vamos a escoger una posición aleatoria de ese arreglo. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues, con el azar. Azar, que es nuestra variable, nuestro objeto de tipo random. Next in, y yo le voy a decir, regrésame un número entre 0 y qué. Entre 0 y 9. Entonces le pondría así, ¿no? ¿Sí? Si yo le digo azar next in entre 0 y 9, pues me va a regresar un número. El 9 no me lo va a regresar nunca, porque llega hasta 1 antes. Entonces, pues yo le digo el 0 al 9 para que realmente me regrese entre 0 y 8. Bueno, pero ¿qué tal si yo le quito, le agrego más nombres? Le tengo que estar cambiando aquí, ¿no? Pero si recordamos, nombres.len, ¿cuánto vale? En este ejemplo, 9. Y si le agrego 2 más, va a ser 11 y acá le tengo que poner 11, ¿no? Entonces, en lugar de ponerlo así como lo hice, ¿cómo le vamos a poner? Azar.nextIn. Me vas a regresar un número entre... realmente, ese 0, pues, ya lo tengo en una versión del nextIn. Nada más le voy a poner, o sea, podría ser 0, azar, no, nombres.len. Si lo hago de esta manera, no importa cuántos elementos le ponga yo, esto siempre va a funcionar. En lugar de ponerle un número fijo, ¿verdad? Si yo le agrego aquí, no sé, 10 nombres, va a llegar hasta aquí le va a ser 19, pero realmente, pues nada más me va a regresar hasta el 18. Bueno, y aparte, pues si empieza el 0, no tiene caso usar un rango, porque hay una versión, la que ya tenía desde antes, que empieza siempre del 0. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar y ya de manera aleatoria, ya me va a regresar, que me regresó el 2, entonces voy a tomar el nombre de Luis. Que me regresó el 7, pues tomo el nombre de Pedro, ¿sí? Lo que vamos a pedirle que nos regrese aleatoriamente es la posición en el arreglo. Y ya de ahí tomamos el nombre que esté en esa posición. Bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos a codificarlo. Vamos a crear aquí el arreglo de nombres, va a ser de cadenas. Es un arreglo, se va a llamar nombres. Y una forma de crear un arreglo cuando ya sabemos qué datos le vamos a poner
es hacerlo de esta forma. Lo ponemos entre llaves. Entre llaves ponemos los elementos que va a tener el arreglo. Es una manera práctica cuando ya sabemos qué datos le vamos a poner al arreglo. Entonces yo aquí pues voy a empezar a ponerle nombres de personas. Y así no me preocupa cuántos ponga. Yo puedo seguir poniendo y poniendo. Y siempre se va a actualizar el nombres.len. José. Pues ahí los que entre más pongamos va a ser más aleatorio. Yo voy a poner unos 10 o 12. No, si ponen uno, ¿qué va a pasar? Pues siempre sale el mismo, ¿no? Pues tienen que ser mexicanos. No, lo que ustedes quieran. Rusos si quieren, no sé. No sé, los que ustedes quieran ahí. Yo hasta ahí le voy a dejar, ¿sí? De esta manera no importa que yo siga poniendo, el punto len solito se va a ajustar, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a hacer en el primer ciclo. El primer ciclo es el que recorre los renglones. Por cada renglón voy a poner en la columna 0 el nombre y en las siguientes 4 columnas las calificaciones. Como ya es una segunda instrucción del primer ciclo, ahora sí voy a requerir encerrarlo entre un bloque. ¿Sí? Lo voy a tener que poner porque vamos a agregar una instrucción aquí. Entonces sería jtable alumnos.setValue. El renglón sí va a ser R, pero la columna va a ser la 0. Ahí queremos que vaya el nombre. ¿Sí? Y aquí le vamos a indicar del arreglo nombres que ponga, fíjense, si yo le pusiera aquí, por ejemplo, 3, ¿qué nombre me saldría siempre? No. Es que empieza el 0. Este es el 0, 1, 2. Siempre me saldría Verónica. ¿Sí? Bueno, pero precisamente este numerito es el que tenemos que hacer aleatorio. Entonces ya le vamos a decir azar.nextIn y vamos a usar la segunda versión porque pues el arreglo siempre va a empezar de 0. No tiene caso usar la tercera. Y aquí el límite va a ser nombres.len. Recordando que si tiene 20 elementos, pues nomás me va a regresar hasta el 19, que es lo correcto. Mande. El segundo, el que nada más me pide un parámetro. Es que puedo usar el tercero, pero siempre lo voy a empezar de 0. A ver, ¿ahí quedó? Ese, el de Sí. Bueno. No, es que usé la segunda versión. Tiene 3 versiones. El NextIn sin parámetros me regresa un número entero, pero entre el rango de Java. Es muy amplio. Y el segundo empieza siempre de 0. Y como mi arreglo empieza de 0, pues uso el segundo. Si usan el tercero no hay problema, ¿verdad? Ahí está. Ahí quedó. Es más, vamos a confiar que no va a salir excepción para que se vea todo, ¿sí? Ahí quedó. Entonces, aleatorios, ahí están nombres aleatorios. Bueno, yo sé que queda poquito tiempo, pero sí nos da para hacer. Le voy a agregar también un apellido aleatorio. Con la misma idea, va a ser exactamente la misma idea. Voy a crear un arreglo de apellidos. Va a ser apellidos. Digo, para que no quede pendiente para mañana. Apellidos. Igual, y vamos a crear otro arreglo de cadenas con apellidos. Ahí ponen los que ustedes quieran. No estoy poniendo acentos. Hay pues varios, ¿no?
Yo sé teoría, güey, pues no sé por qué. ¿Escuchas muy bien? ¿Qué pasó? No. Qué bueno que lo escuché. Bueno, hasta ahí le voy a dejar yo. Sí, ahí ponen los que ustedes quieran también en inglés o... No manches. ¿Qué vamos a hacer acá? Va a ser la misma columna cero, pero vamos a formar el nombre y el apellido. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle un espacio a lo que ya tenemos, le vamos a agregar un espacio y luego vamos a tomar una posición aleatoria del apellido. Lo mismo que hicimos con el nombre. Entonces, voy a poner aquí un espacio, luego lo voy a ubicar acá abajo para que se aprecie mejor. De apellidos, también vamos a tomar al azar de apellidos.le. Tenemos que poner la misma cantidad de apellidos. No, no puede ser diferente, porque acá le tenemos que poner el ende de cada arreglo. Hice lo mismo que hicimos con el arreglo nombre, lo hice con el apellidos. Nada más que le intercalé un espacio para que no quede pegado, ¿verdad? Bueno, vamos a probarlo y ahí que acabo lo muestro, ¿sí? Así quedó. Ahí están ahí ya están nombre y apellido. Entre más datos le pongamos a los arreglos, pues va a ser menos repetitivo. Me decía un alumno en la mañana, oye, profe, ¿no le vamos a hacer para que no se repitan? Le digo, pues si quieres lo hacemos, pero no está tan sencillo. Y aparte, pues en la vida real se repiten mucho los nombres, ¿verdad? No manches, aquí hay uno que se llama Hernán García, se llama García también. Fíjate, ya no sabes quién es quién, ¿verdad? Bueno, yo soy yo. Nomás tú, ¿verdad? No, es que sí, por ejemplo, hay quienes se apellidan muy parecido y uno se confunde todo, ¿no? Bueno, ahí está. Hasta ahí quería llegar y qué bueno que sí lo logramos. No lo voy a quitar, por favor. Ahí está. Perdón. Nada más dejen, voy a detener porque de repente